Lo primero que desapareció de un supermercado en Francia no fue el queso ni el vino, fueron la sopa instantánea picante y los chiles en escabeche mexicanos. Los estantes quedaron vacíos y la gente no podía explicar el motivo. ¿Por qué una comida tan barata y común se vendía a tal velocidad? ¿Y por qué eligieron esta combinación? Esto no era una moda pasajera, esta era una comida de supervivencia. A partir de ahora comenzaré a contar esa historia. Un momento, ¿ya te suscribiste y le diste me gusta? Estás en el ojo exterior. Yo soy León Dure. Trabajé durante 15 años en un restaurante de 3 estrellas en París. Lo que aprendí allí fue muy claro. El valor de la comida se decide por la escasez de los ingredientes, la complejidad de la preparación y la perfección sobre el plato. Nunca había cuestionado ese criterio. No tenía motivos para dudar. Los clientes estaban satisfechos y los críticos enviaban elogios. Fue un domingo por la tarde. El restaurante estaba cerrado y yo caminaba por el distrito 13. En este barrio había muchas tiendas de abarrotes internacionales. Mitad por curiosidad, mitad por aburrimiento. Abrí la puerta de una tienda. El letrero tenía palabras en español y francés. Desde la entrada el olor era diferente: maíz, ajo, chile seco y especias que no me eran familiares se mezclaban en el aire. Los estantes a ambos lados del pasillo estrecho estaban repletos. Los empaques tenían colores intensos, rosa mexicano, amarillo, rojo brillante. Era todo lo contrario a la estética minimalista de mi lugar de trabajo. Me detuve en la sección de sopas instantáneas, bolsas y vasos apilados bajo la luz fluorescente, con dibujos de camarones, llamas y letras gruesas impresas. Era un diseño exagerado. Miré la etiqueta del precio, unos 2 por paquete en París. Por este precio apenas compras medio baguette. ¿Puede una comida tan barata mover el paladar de una persona? Negué con la cabeza. Cuanto más tiempo trabaja uno en una cocina con estrellas, más duro se vuelve con la comida barata. Era el resultado de mi educación y al mismo tiempo el comienzo de un prejuicio. Me moví a la sección de conservas. Detrás de las puertas de vidrio se veían latas y frascos con líquidos oscuros y verduras flotando. La etiqueta decía chiles en escabeche o jalapeños. Había rajas, zanahorias, cebollas. Las explicaciones en francés eran escasas y el español dominaba. Tomé un frasco, vidrio grueso, tapa de metal. Lo que mis manos conocían era la porcelana o el cristal fino o al menos recipientes herméticos de alta gama. Esto parecía salido de una fábrica en masa y seguramente así era. Mientras me dirigía a la caja, pensé, si los mexicanos que viven en este barrio comen esto, ¿dónde estará su estándar gustativo? Fui arrogante, lo admito, pero en ese momento no sabía que estaba juzgando la comida por su precio. La cajera era una mujer mexicana. Vio mi canasta y soltó una risa breve, no sé qué significaba. Compré 2 bolsas de sopa picante y un frasco de chiles. Era el precio de un solo aperitivo en mi restaurante. Regresé a mi apartamento y desempaqué. Metí la sopa y los chiles en la alacena y el refrigerador. No tenía intención de comerlos, solo los compré por curiosidad. El prejuicio hacia lo barato. Ese fue mi primer error. Pasó una semana, el restaurante seguía ocupado y yo seguía cansado. El martes por la tarde hubo un problema con la entrega de ingredientes. Avisaron que las trufas llegarían 2 días más tarde de lo previsto. Tuve que modificar el menú urgentemente. Después de terminar el servicio de la cena, pasé de nuevo por aquella tienda de abarrotes mexicanos de camino a casa. Las luces estaban encendidas. Miré el reloj, eran las 2130. Empujé la puerta y entré. La razón no era clara, simplemente quería entrar. Me dirigí a la sección de sopas y entonces me detuve. El estante que estaba repleto hace una semana estaba vacío en más de la mitad. Ciertos productos habían desaparecido por completo, dejando el hueco vacío. Solo quedaban las etiquetas de precio colgando. No había sopa de camarón picante ni la de habanero. La sección de conservas estaba igual. Abrí la puerta de vidrio y vi que el estante de chiles estaba casi vacío. Lo que quedaban eran latas grandes que nadie compra comúnmente. No había frascos pequeños de jalapeños ni de chipotle. Era extraño. ¿Qué había pasado en una semana? En Francia, el desabasto no es algo común, especialmente en alimentos populares como estos. Podría entenderlo si fueran ingredientes de lujo, si pasó la temporada. Si se bloqueó la importación o si la producción fue baja, pero estos eran productos industriales. Me acerqué a un empleado que acomodaba cajas cerca. Era un hombre mexicano que parecía tener unos 60 años. Le pregunté en inglés torpe, ¿cuándo vuelven a subir? Él agitó la mano y respondió en inglés. Su acento era fuerte, pero pude entender. Dijo que no sabía. Dijo que últimamente se vendían demasiado.
mes se rompió toda durante el fin de semana. Le pregunté por qué. Se encogió de hombros. ¿Será por el invierno? Parece que la gente come más en casa. Su respuesta no tenía sentido. Era una suposición. Yo también asentí, pero algo no me daba. Me paré de nuevo frente al estante. Miré el espacio vacío. Era un estante limpio, sin una sola mota de polvo. Debajo de la etiqueta del precio estaban escritos los nombres de los productos: sopa de camarón, sopa de fideo. Chiles jalapeños, español y francés impresos juntos. Ese espacio vacío se me quedó grabado extrañamente en la mente. Trabajando en el restaurante he visto muchos desabastos, pero siempre eran cosas explicables. Rareza, estacionalidad, precio. Esto era diferente. Una comida barata, común y ajena a las estaciones se agotaba continuamente. Fui a la caja, compré una lata de chiles serranos que quedaba y 3 paquetes de sopa roja que encontré en el fondo. El cajero era otra persona, un hombre joven vio mi canasta y dijo: «Tienes suerte. Esto tampoco estará mañana». No supe si era broma o verdad. No me reí. Al salir después de pagar, miré hacia atrás una vez más. Vi los estantes vacíos. Ese espacio me inquietaba curiosamente. Pensé en ello dentro del metro de regreso a casa, en pleno corazón de París, en esta ciudad llena de restaurantes de 3 estrellas. El hecho de que una sopa de 2 se estuviera agotando. ¿Qué significaba eso realmente? Esa noche me paré en la cocina de mi apartamento. Era la primera vez en 15 años. Casi nunca cocinaba en el espacio que podía llamar mi cocina. Siempre estaba en la cocina del restaurante y en casa simplemente calmaba el hambre con pan y queso. Saqué la sopa y los chiles. Las instrucciones estaban al reverso de la bolsa: español, inglés, francés. Agua 500 mililitros. Al hervir, agregar fideos y polvo. Cocinar 3 minutos. Una simplicidad que no necesitaba explicación. Vertí agua en la olla. Mis manos se movieron automáticamente. Ajusté la intensidad del fuego, verifiqué el temporizador y preparé un tenedor. Pero era extraño, no había la tensión del restaurante. Estaba bien si me equivocaba. No tenía que ser perfecto. El agua hirvió. Eché con acento agudo los fideos y espolvoreé el polvo. El agua cambió de color mientras el polvo rojo se disolvía. Era un rojo intenso, casi agresivo, un color que jamás usaría en mi restaurante. No era elegante y no tenía moderación. El temporizador sonó. Apagué el fuego y lo serví en un tazón. El vapor subía. Puse los chiles y las zanahorias en escabeche a un lado. No pensé en la disposición del plato. No había guarnición ni arte con la salsa. Era simplemente comida para comer. Levanté el primer bocado, metí los fideos en la boca y mastiqué. Estaban calientes, salados y picantes. Tenía un sabor umami, pero no tenía muchas capas. No había necesidad de calcular. Era una línea recta de A a B. Tomé un trozo de zanahoria del escabeche. Crujió. El sabor ácido del vinagre y el dulzor llegaron al mismo tiempo. Al masticarlo junto con el caldo picante, la boca se limpió. Comí fideos de nuevo y luego comí un chile. Se creó un ritmo. Era algo extraño. Mi cabeza se quedó en silencio. Cuando comía en el restaurante siempre analizaba nivel de sal, acidez, equilibrio, contraste de texturas, temperatura, armonía. Evaluaba, recordaba y buscaba puntos de mejora constantemente, pero ahora simplemente estaba comiendo. No era el sabor, era la estructura. Eso fue lo que llamó mi atención. La sopa hierve rápido y los chiles en escabeche se fermentan y curten lentamente. Lo instantáneo y la paciencia subieron al mismo plato. Uno hecho en fábrica, el otro creado por el tiempo. Me pareció fascinante que 2 alimentos opuestos pudieran combinarse con tanta naturalidad. Vacié el tazón, bebí hasta el caldo, una acción que jamás haría en mi restaurante, porque no es elegante, pero estaba solo, tenía hambre y quedaba caldo. Puse el tazón en el fregadero y miré por la ventana. Era la noche de París. Las luces de los apartamentos estaban encendidas. En cada cocina cada uno estaría comiendo su propia cena. Probablemente no eran platos con estrellas, sino comidas que simplemente llenaban el estómago. Esa noche me di cuenta. Durante 15 años viví solo dentro de la cocina profesional. Imaginaba la mesa del cliente, pero nunca tuve mi propia mesa. Cocinaba, pero no comía. No sabía que la diferencia fuera tan grande. Miré el celular. Eran las 2330. Tenía que ir al restaurante a las 7 de la mañana siguiente. Me acosté en la cama y cerré los ojos, pero no podía dormir. Seguía pensando en ello, en ese tazón simple. Miércoles por la tarde, la cocina del restaurante estaba ajetreada con la preparación del servicio.
El subchef Mark revisaba las salsas y la pastelera Claire ponía los últimos adornos al postre. Yo recorría las estaciones revisando todo. Era la hora de tomar café en la sala de descanso. Mark, Claire y el sommelier Jean-Pierre estaban reunidos. Me uní a ellos. Era un espacio donde se mezclaba el olor a humo de cigarro y a café espeso. Mark preguntó, ¿qué hiciste el fin de semana? Dudé un momento y dije, fui a una tienda mexicana. Comí sopa instantánea y chiles en escabeche. Hubo un silencio instantáneo. Los tres me miraron. Jean-Pierre se rió primero. Pensó que era una broma, pero al ver mi expresión dejó de reír. Claire preguntó, ¿es en serio? Asentí con la cabeza. Ella dijo, eso no es comida, es lastre para el estómago. Es diferente a la cocina. Mark también intervino. Dijo que no podía creer que comiera fideos de fábrica y conservas industriales. No repliqué. De hecho, tenían razón. Hasta hace unos días yo pensaba igual, pero algo había cambiado, aunque no podía explicarlo con exactitud. Jean-Pierre preguntó, ¿estaba bueno? Pensé un momento. ¿Estaba bueno? ¿Es esa la pregunta importante? Respondí, no fue el sabor. La estructura fue interesante. Me pareció curioso que dos alimentos opuestos completaran una comida. Mark soltó una risa burlona. Estructura, eso es casualidad. La gente pobre come eso para llenarse barato y así resultó. No es una combinación intencionada. Bebí mi café en silencio. Mark tenía un punto, pero algo me inquietaba. Si fuera casualidad, ¿por qué tanta gente elige la misma combinación? ¿Por qué se agota? Claire, dijo, León, has trabajado 15 años en una cocina de 3 estrellas. ¿Por qué de repente te interesas en esa comida? ¿No será que estás cansado? Me reí. Estaba cansado. Sí. Pero esa no era la razón. No sabía cómo explicarlo. Solo dije que tenía curiosidad de por qué la gente la busca, de por qué los estantes se vacían. Jean-Pierre dijo, porque es barato. Es una razón simple. Si puedes llenarte con 2, ¿quién comería una pasta de 30? Negué con la cabeza. No, eso no es todo. Dije, en la tienda mexicana había otras comidas baratas. Frijoles de bolsa, tostadas, atún. Pero lo que se agotó fue esa sopa específica y los chiles. Mark se encogió de hombros. Será una moda. Alguien lo subió a las redes sociales. La gente de ahora es así. Comen para tomar la foto. No respondí. El descanso terminó. Regresamos cada uno a su cocina. Me paré frente a mi estación. Preparé el risotto de trufa. Revisé grano por grano de arroz. Ajusté la temperatura del caldo y calculé la proporción de queso. Era perfecto. Mi cocina siempre era perfecta. Pero de pronto pensé, ¿cuántas personas pueden comer este plato en esta ciudad, en este país, en este mundo? Comenzó el servicio de cena. Los clientes entraron, las órdenes llegaron y los platos salieron. Todos estaban satisfechos. Era el estándar de las 3 estrellas, pero en mi cabeza seguía rondando esa conversación, la reacción de mis colegas, su lógica y mi duda interna. Hemos elevado la comida constantemente, más cara, más compleja, más especial. Por primera vez sentí que en ese proceso habíamos empujado a demasiada gente fuera de la mesa. Era sábado por la tarde. El restaurante terminó el servicio de comida y había un vacío de 3 horas hasta la cena. Normalmente revisaba documentos en la oficina o tomaba una siesta, pero ese día fue diferente. Tomé el metro y fui al Distrito 13. Tenía un objetivo. Quería confirmar ese fenómeno de escasez. Quería saber si lo de hace una semana fue casualidad o un... Abrí la puerta del mercado mexicano. Eran las 4 de la tarde, pero había bastante gente. Clientes con canastas en los pasillos estrechos. La mayoría eran latinos, pero también se veían franceses. Caminé hacia la sección de sopas y me detuve. Los estantes seguían medio vacíos. A pesar de que había pasado una semana, solo quedaban 2 bolsas de la sopa roja y ninguna de atún. A mi lado, una mujer tomó las últimas 2 bolsas rojas. Era francesa. Parecía tener unos 30 años. En su canasta ya había chiles y otros productos mexicanos. Fui a la sección de refrigerados y conservas. El estante de los chiles estaba igual. No había frascos de jalapeños en escabeche y solo quedaban 3 latas de rajas. Verifiqué la fecha de caducidad. Era hasta pasado mañana. Busqué al empleado. Era aquel hombre de 60 años que vi la vez pasada. Salía del almacén arrastrando una caja. Me acerqué y le pregunté, ¿cuándo llegan los jalapeños? Dejó la caja y dijo, el lunes, pero para el martes ya no habrá. Pregunté, ¿por qué se venden tan rápido? Él negó con la cabeza. No sé, dijo, el año pasado no era así. El año pasado, esa frase se me quedó grabada, o sea, que esto era un fenómeno reciente.
Algo que comenzó de repente. La puerta del almacén estaba abierta. ECHE con acento agudo un vistazo adentro. Había cajas apiladas, pero no muchas. Las cajas de sopa tenían la fecha de entrada escrita. Era del viernes. En 2 días se había ido casi todo. Caminando hacia la caja, observé a la gente alrededor. Un anciano tomaba 4 sopas. Una pareja joven elegía 2 frascos de chiles. Un hombre que venía solo tenía casi nada más que sopa y chiles en su canasta. Todos tenían algo en común. Nadie dudaba, no vacilaban frente al estante, no comparaban precios ni leían etiquetas, simplemente lo tomaban y lo ponían en la canasta. Era un movimiento acostumbrado. Tomé el último paquete de sopa que quedaba en el fondo. Era el último. También tomé un frasco de chiles. Fui a la caja. La cajera era una mujer joven. Parecía tener unos 20 años. Mientras escaneaba mis productos, dijo: «Tienes suerte, señor». Pregunté: «¿Por qué?». Ella sonrió y respondió: «Esto en 1 hora ya no estará». No era una broma, era en serio. Pregunté desde cuándo se agota así constantemente. Ella pensó y dijo: «Hace unos 3 meses, desde que entró el invierno». «Invierno», asentí con la cabeza, pagué y salí. Afuera estaba oscureciendo. El sol de diciembre en París se ponía temprano. Caminando hacia la estación de metro pensé: la estación de invierno, el periodo de 3 meses, la evidencia de los estantes vacíos. Esto no era una moda. Las modas van y vienen, no duran 3 meses seguidos. Y esta gente, la que busca esta tienda de abarrotes, no parecía especial. No eran ricos ni pobres. Había jóvenes y ancianos, mexicanos y franceses. Esta comida no discriminaba a nadie. Ese era el punto. Domingo por la mañana me acosté en la cama mirando el techo. El restaurante estaba cerrado y no tenía nada que hacer, pero mi cabeza seguía girando. Sopa y chiles, escasez y estantes, la elección de la gente. Fui a la cocina, estaban la sopa y los chiles que compré ayer. Herví agua y eché con acento agudo los fideos. Esta vez no miré el temporizador, simplemente lo hice por instinto. Apagué el fuego cuando pasaron unos 4 minutos, lo serví y puse los chiles al lado. Me senté junto a la ventana. Afuera llovía. Era la lluvia invernal de París, fría y persistente. Comiendo un bocado pensé: ¿por qué tuvo éxito esta combinación? Según los estándares de Michelin, es un fracaso. Los ingredientes son comunes, la cocción es simple y el precio es barato, pero la gente la sigue buscando. Entonces me di cuenta, esta no era una comida que sobró barata por fracasar. Era una comida que desde el principio no tenía intención de subir a la cima. No es que bajara su nivel, es que decidió no elegir un estatus. Miré la sopa hecha en fábrica. Miles, decenas de miles salen impresas igual. No hay variación de calidad. Quien sea que la haga, donde sea que la hierva, el resultado es el mismo. Era una estructura que no podía fallar. Miré los chiles en escabeche, comida conservada en vinagre, un sabor hecho por el tiempo. No se hace en 1 o 2 días, requiere semanas. No puede ser rápido. Aunque se haga en fábrica, hay que esperar. La inmediatez y la paciencia subieron a la misma mesa. Uno se termina en 3 minutos, el otro esperó semanas. Eran opuestos, pero al comerlos juntos el equilibrio era perfecto. Pensé más: la sopa es caliente. Los chiles están fríos o a temperatura ambiente. La sopa es suave, los chiles y las zanahorias crujen. La sopa es salada, el escabeche es ácido. Todo era contraste, pero no era extraño. En mi restaurante buscamos la armonía. Todos los elementos deben complementarse. La disonancia es un error. Pero esta combinación era diferente. La disonancia creaba ritmo. Vacié el plato. Mirando la lluvia pensé: esta comida no conmueve. No sorprende. No puede recibir una estrella, pero tampoco traiciona a la gente. Esa era la clave. Una comida que no traiciona, siempre igual, sin importar quién la prepare. Se podía confiar en ella. ¿Cómo era mi cocina? Pensé en el risotto de trufa. Un plato perfecto, pero no se puede hacer en casa. No consigues los ingredientes, no tienes la técnica, no tienes el equipo. Es una comida que solo se puede comer en días especiales. La sopa y los chiles eran diferentes. Cualquiera podía hacerlos. Sin cocina, sin técnica, sin dinero. Una olla bastaba. Era una comida democrática. No seleccionaba la mesa, subía a la mesa del rico y a la del pobre. No había discriminación. De repente sentí vergüenza. Durante 15 años solo me dediqué a elevar la comida más cara, más compleja, más difícil de acceder. Creía que eso era valor, pero viéndolo ahora, eso era exclusión. La lluvia afuera se hizo más fuerte. La gente caminaba con paraguas.
¿Cuántos de ellos podrían venir a mi restaurante? ¿Cuántos podrían pedir un aperitivo de 30? En ese momento, un pilar de mi vida culinaria se derrumbó silenciosamente. El valor de la comida no estaba en la altura, estaba en la amplitud. ¿A cuántas personas puede llegar? Esa era la verdadera pregunta. Puse el tazón vacío en el fregadero. Lo enjuagué con agua y pensé, ¿ahora qué debo hacer? Lunes por la mañana. Me paré en la cocina del restaurante. La rutina volvió. Revisión de ingredientes, verificación de menú, sesión informativa con el personal. Todo estaba en su lugar, pero mi mente estaba en otro lado. Terminé el servicio de comida y fui a la oficina. Me senté en el escritorio y abrí mi libreta. Quería organizar la última semana. Tienda mexicana, escasez, sopa y chiles, observaciones fragmentadas. Tomé la pluma y escribí. Primera visita. Estante vacío. Segunda visita. Estante aún vacío. Fenómeno de 3 meses. Temporada de invierno. Y la gente no duda. Recordé la segunda problema de inventario, falta de mercancía o retraso en la entrega, pero no. El empleado dijo que lo que llegó el viernes se fue el fin de semana. Era un problema de demanda. La gente seguía buscando y la tienda no podía seguir el ritmo. ¿Por qué la siguen buscando? No era por el sabor. Yo la probé y no era especial. Ni siquiera era novedosa. Era un sabor familiar. Familiaridad. Esa era la respuesta. La gente no elegía esta combinación en días especiales. La elegían en días normales, cuando querían cenar algo rápido, cuando les daba flojera cocinar, cuando comían solos. La elegían porque no era ostentosa, porque no fallaba. Siempre igual, sin variables. Escribí en la nota huella de confianza. La escasez no era prueba de una moda, era una señal de que había entrado completamente en la vida cotidiana. La moda llega caliente y desaparece rápido, semanas, meses y se acaba. Pero esto llevaba 3 meses y no había señales de terminar, al contrario, se intensificaba. Pensé en el significado de entrar en la vida cotidiana. Ya no era especial, era rutina, no era elección, era hábito. Se convirtió en un objeto que tomas sin pensar. Y la cocina de mi restaurante, la gente venía en días especiales, aniversarios, celebraciones, negocios. No era rutina, no podía serlo porque era caro. Lo caro no era el problema. El problema era la accesibilidad. No cualquiera podía venir en cualquier momento. Eran seleccionados. La sopa y los chiles no seleccionaban. Recordé a la gente en el mercado mexicano. Ancianos, parejas jóvenes, hombres solos. Nadie parecía especial. Ese era el punto. Saqué el celular y anoté. Comida sin selección. Comida que no discrimina la mesa. Esa era su fuerza. Se acercaba la hora del servicio de cena. Bajé a la cocina. El personal se preparaba. Platos perfectos, listos para salir. Los clientes entraron. Vi la lista de reservaciones, ejecutivos, abogados, doctores, nombres conocidos, gente que viene una vez a la semana o al mes. El servicio comenzó, la cocina funcionó, los platos salieron y los clientes quedaron satisfechos. Pero en mi cabeza seguía esa escena, el estante vacío, ese espacio hueco. Ahí estaba la respuesta. La gente no quería algo especial, querían confianza, querían que fuera igual cada vez. Ese era otro valor de la comida. El servicio del martes terminó. Limpiamos la cocina y apagamos las luces. El personal se fue uno a uno. Me quedé hasta el final. Subí a la oficina. Miré por la ventana. La noche de París no se veían estrellas. Las luces de la ciudad eran demasiado brillantes. Me senté en el escritorio. Repasé las últimas 2 semanas desde el día que fui al mercado mexicano hasta hoy. Fue poco tiempo, pero algo cambió dentro de mí. Abrí la libreta, leí lo que había anotado. Prejuicio, escasez, estructura, confianza. Las palabras se conectaron, se volvieron una historia. He cocinado durante 15 años. Mi meta era clara, hacer comida que sorprendiera a todos. Un sabor nunca antes probado, un plato nunca antes visto. Ese era mi orgullo, pero ahora es diferente. Aprendí que la sorpresa no lo es todo. De hecho, la sorpresa solo funciona una vez. La segunda vez sorprende menos. La tercera se vuelve costumbre. La sopa y los chiles no sorprendían. La primera vez y la 10ª vez eran iguales. Esa era su virtud. No traicionaban. Comida que retiene a todos. Esa se convirtió en mi nueva meta. No sorprender a todos, sino mantener a todos en la mesa. Una cocina que no excluya a nadie. La sopa y los chiles mexicanos me enseñaron eso. Vi el valor de no ser de lujo. Aprendí la estrategia de extenderse a lo ancho en lugar de subir a lo alto. La forma de sobrevivir mucho tiempo siendo barato. Una comida que sigue siendo elegida,
aunque no reciba estrellas ni el reconocimiento de los críticos. Esa era la verdadera fuerza. Tomé la pluma, escribí una nota. Era una idea para un nuevo menú, un plato no complejo, con ingredientes no costosos, un sabor que cualquiera pudiera entender. Era una dirección que nunca había intentado en mi restaurante. ¿Será posible realizarlo? No lo sé. ¿Podré aplicar una filosofía de 2 en un restaurante de 3 estrellas? ¿Los clientes lo entenderán? ¿Mis colegas lo aceptarán? Pero tenía que intentarlo. Caminé en una sola dirección durante 15 años. Ahora quería ver otro camino. Cerré la libreta, la metí en mi bolso, apagué la luz y salí del restaurante. Soplaba un viento frío. Caminando a casa pensé, ¿cambiará mi vida culinaria o será solo una confusión temporal? Tal vez en unos días vuelva a lo de siempre. Pero una cosa era segura. Ya no ignoraría la comida barata, no juzgaría el valor por el precio, porque ese simple tazón cambió mi filosofía. Llegué al apartamento, subí al elevador, bajé en el tercer piso y abrí la puerta. Miré el refrigerador, quedaba una bolsa de sopa. Herví agua, ECH con acento agudo los fideos, no miré el temporizador, solo esperé. Subió el vapor, olió y se coció. Lo serví en el tazón, puse los chiles al lado, me senté y comí. Seguía siendo simple, seguía siendo familiar y seguía sin traicionar. Puedo decir esto sin vergüenza. El jefe de cocina de un lugar de 3 estrellas aprendió de una sopa de 2 que eso no fue mi debilidad, sino mi punto de inflexión. Mañana también iré al restaurante. Seguiré haciendo platos perfectos, pero ahora haré otra pregunta. ¿Para quién es este plato? ¿A quién estamos invitando a quedarse? La noche de París estaba tranquila, pero mi interior era ruidoso. Era el sonido de un nuevo comienzo. Esta fue la jornada de un chef de 3 estrellas en París que cambió su filosofía de 15 años frente a una sopa instantánea. Pero esto es solo el comienzo. Aún queda el cambio que experimentará León al regresar al restaurante, enfrentarse a sus colegas e intentar un nuevo menú. Suscribirse y dar me gusta es amor.